hermanos con tu valor, te deseamos en revolución, que el cielo separanos, inundarnos, en el desierto broten ríos, y la sola voz, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, hasta aquí llega nuestro tiempo. Que el Señor siga bendiciendo y usando a nuestros hermanos, ministros de la música, nuestros hermanos que están atrás de cámara esforzándose. Y dispongamos de nuestro corazón física y espiritualmente para que sea el Señor quien dirija nuestros pasos, nuestro caminar y que dirija nuestros pensamientos y nuestro corazón. Le doy el paso a nuestro hermano y pastor Isidro, y el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros presentes y a ti que estás en casa. El Señor es contigo y comparte de este video y comparte de esta bendición. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Le deseamos a nuestro hermano Adrián. Dios siga bendiciendo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos a nuestro Dios. Por ahí ya pusimos como título. Amén. Por ahí usted que está viendo el video. Ya pusimos como título: sin obstáculos ni límites en la fe. Amén. ¿Por qué por qué el hombre no sirve a Dios? Amén. Porque no le conoce. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Amén. Tome un lugar adecuado. Otra vez pongo primero el título: sin límites, sin obstáculos ni límites en la fe. Amén. Nosotros tenemos que tener un conocimiento, una educación espiritual. Amén. ¿Qué significa educación espiritual? Amén. Cuando vas a la escuela y te dicen qué hacer primero. Amén. Y lo primero en la escuela de Dios que te dicen, ¿qué le dice usted a un cristiano? Ten fe. Sí, amén. Ten fe. Amén. Pues si el hermano apenas acaba de llegar y dices ten fe. Amén. Escucha. Pon por obra el oído. Amén. Pero ahorita vamos a predicar no al nuevo, amén, sino a todo público, amén, en general. En este tipo de tema, amén, para muchos nosotros tenemos obstáculos, aún siendo ministros, siendo nuevos, amén, siendo pastores y líderes, porque nosotros hacemos un evangelio personal. Cuidado con el batazo de un hermano en la pedrada grave, amén, porque es de muerte esta pedrada. Cuando tú y yo nos unimos en cuerpo, espíritu y alma a una religión y a una doctrina, ¿estás limitado? Diga, estoy limitado. Estoy limitado. Si estoy unido de esa manera a mi religión. Amén. Entonces yo oigo las religiones que uno predica así y el otro dijo mi madre y el otro asá. Amén. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Amén. La palabra de Dios trae una esencia y la esencia es divina. La esencia es de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a discernir si yo me limito a ser fariseo, a ser publicano, a hacer esto y a hacer lo otro? Porque yo tengo limitaciones en mi carrera divina. ¿Por qué yo me las pongo? Amén. Son puestas por nuestros padres espirituales, pero ahora es tiempo de que tú dejes de ser religioso. Ahora es tiempo de que salgamos del huevo, hermano Manuel. Amén. Cuando estás todavía dentro del huevo, dependes de las habilidades de mamá gallina. Amén. Si mamá gallina pelea por ti, tendrás vida. Si no, vas a ser devorado. Amén. Entonces vamos a dejar a mamá gallina, vamos a salir del huevo y vamos a empezar nosotros a buscar el maíz del día. ¿Para qué? Para tener nutrición correcta. Amén. Ya, amén. Dice otra vez el tema. ¿Cuál es el título? ¿Usted qué sabe?
sin obstáculos ni límites en la fe. Amén. Amén, en la fe. Gloria a Dios. Vamos a leer algo. Vamos a orar primeramente. Amén, antes de leer algo. Póngame en sus oraciones que Dios, como decía Pablo, como dijo Pablo, amén, no decía y se pasó, no, es presente todavía aquella palabra, amén, que nos tengan en sus oraciones para que tengamos libertad de palabra, sabiduría. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, tus misericordias. Reconocemos, Padre, que tú hoy nos has levantado. Tu misericordia nos ha dado vida, esperanza, Señor, y fuerzas para estar aquí, Señor, en este micrófono, en este lugar tan especial. Señor, es especial este lugar, lo reconozco. Pon a mi derecha y a mi izquierda, Señor, protección, fuerza, Señor. Sea tu presencia en mí, Padre, dirigiéndome correctamente mis labios, mi corazón, mi mente, Señor. Porque yo solamente quiero instruir a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, bendice al oyente, Señor. Que el oyente, Señor, se regocije su corazón de esto, Señor. Que él, Señor, no sabía y su corazón estaba pidiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dedicamos a ti este tiempo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén, aleluya, Por siempre. ahí saludamos a nuestros hermanos pastores Rubén y Emma Chuleta. Amén. Les bendecimos. Les bendecimos a los hermanos. Ellos también están viendo ahora, están en vivo. Amén. Ahí en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, Guadalupe? Jesucristo Rey. Jesucristo Rey. Amén. Así es que bendecimos a todo el pueblo. Amén. Ahí en la iglesia Jesucristo Rey. Los bendecimos. Amén. Y les agradecemos por su esfuerzo. Porque sus oraciones allá nos benefician aquí a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se muestra Dios entre los hombres? Mateo 10. Alabanza al Señor, aleluya. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cómo se muestra Dios entre los hombres? Amén. Mateo 10. Para nosotros nos es difícil porque nacimos, crecimos, pensamos, hay obstáculos de nuestra fe, nuestra manera de entender las cosas de Dios, de ver las cosas de Dios, de que si yo soy usado o no. Mira aquí lo que dice Mateo 10. Amén. Cuando no sabemos lo que Dios hace, tenemos obstáculos para nuestras necesidades, peticiones o nuestro futuro. Amén. Pero mire lo que hace el Señor. Mateo 10:5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas y en ciudades de samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Envió por primera vez a aquellos hombres que predicaron el evangelio de vida. Amén. ¿Lo envió a quién? ¿A quiénes? A todos no. En este caso fue a los de Israel. Amén. A los perdidos de Israel. Quiere decir a los de la sangre. Amén. A los circuncidados. A los que guardaban la ley. Amén. Dice a ellos: díganles que ya ha venido su Salvador. Amén. Aleluya. Así también en este punto, amén, nosotros tomemos en cuenta que primeramente es nuestra casa. Amén. Dice, el 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús a estos hombres simples? Hermano, ¿por qué les llama simples a los apóstoles? Y para mí yo los tengo en un cuadrito ahí. Mira, aquí está San Pedro, aquí está San Juan, aquí está San Judas. Amén. Pues déjame decirte que simples. Simples quiero decir sencillos, no estudiados. Hombres no eran dedicados a Dios. Amén. Eran temerosos de Dios y del pueblo. Amén. Pero déjame decirte que estos hombres, amén, teniendo tantas debilidades y tantos obstáculos, amén, ¿qué les dijo aquí el Señor? Sanad enfermos. Amén. ¿Quién los va a sanar? Tú no. Pero tu autoridad, tu gobierno y tu presencia y tu palabra sana a las otras personas. Amén. Aleluya. Tú y yo podemos ser usados en sanidad de cualquier tipo de enfermedad.
Dice limpiar leprosos, resucitar muertos. Amén, hermano, las enfermedades lo recibo, amén. Pero como que los muertos ya se fueron. No, si alguien murió y es resucitado, para gloria de Dios es resucitado y Él sirve como testimonio. Amén. Y te das cuenta tú que estás declarando la palabra. Amén. Te das cuenta que tú eres el primer convencido en la manifestación de Dios y los que le rodean. Y el que resucitó va a dar testimonio. Amén. Yo estaba muerto. Yo estaba entrando al infierno, pero oí una voz que me dijo, ven. Entonces fue iluminado mi alrededor. Amén. Y ahora estoy aquí. Amén, amén. Amén. Pero si usted y yo no tomamos en cuenta esto, tenemos obstáculos en la fe. Amén. Si usted y yo no creemos que Dios nos puede usar, amén, a nuestra capacidad, amén, déjeme decirle que su capacidad y la mía, nada es. Amén. Nuestras capacidades, amén, nada es. Lo que sí es la capacidad de Dios en nosotros, por nuestra permisión. Amén. Va a decir, yo me voy a manifestar en los hombres de toda la manera que yo sé. No. Amén. Si nosotros no permitimos a Dios que Dios se manifieste en nosotros, ¿qué va a pasar? Amén. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios pueda hacer esto ni aquello. Amén. Por eso ahora se están despertando los corazones para que tú y yo entendamos que Dios nos mueve en sanidades, en cualquier enfermedad. Amén. Y aún los muertos son resucitados. Dice el Señor aquí, es echar fuera demonios. Amén. Un demonio es posesionado de una persona para afligirla, para desviarla. Amén. Para mantenerla ocupada en las cosas que no dan vida. Amén. Una enfermedad, ¿qué hace una enfermedad? Aflige la carne, y la carne, al estar afligida, el corazón se desvía. Amén. Se desvía de las cosas de Dios. Hermano, me duele mucho. No puedes orar. Pues no. Si cuando estaba sano no oraba, menos enfermo. Amén. Entonces, cuando tú y yo no tenemos en el corazón que Dios nos puede usar, amén, tú y yo tenemos obstáculos. Amén. Si se nos enferma un hijo en la casa, ¿qué pasa? Vamos a hablarle a nuestro Padre espiritual. Si no, pues yo no puedo orar. Amén. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos obstáculos. Amén. El título que es sin obstáculos ni límites en la fe. Amén. Tú y yo no somos Pedro, Juan, Pablo, Esteban, nadie de ellos, no somos. Amén. Pero desde entonces hasta hoy el presente, Jesús es el mismo y está dispuesto a manifestarse en ti y en mí. Amén. Dios dice aquí, le dice sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. Amén. No le da tanta especificación. Mira, la calentura también le dices esto. Mira, también al dolor de diente le dices esto. Pero mira, si alguien está enfermo del estómago también le dices esto. No, le da un panorama general en cada área. Amén. Y no se limita. Le dice enfermedades, le dice lepra y le dice espíritus o demonios. Amén. O muertos también. Amén. No hizo, miren, ahí les voy a escribir para que se les puede olvidar. No es así. Amén. Usted y yo no tengamos límites para ministrar la palabra de Dios. Hermano, pero ¿cómo voy a ministrar? Mire, ni usted y yo somos dignos. El que es digno es Él. Amén. Usted nomás diga y póngase de acuerdo que usted necesita de Dios. Y Él le dará revelación, amén, para que usted invoque, declare y salga adelante en su problema. Amén. Amén. Pero cuando usted y yo tenemos el problema y las limitaciones, primero, yo soy pecador, punto número 1. Dios está lejos del pecador, ya ni modo, ni cómo alcanzarlo. Ahora sí, vamos a hacer otra cosa, a ver televisión. Amén. Así es que, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios está atento al humilde. Que no podemos pasar de la iniquidad, del pecado, decir, lo reconozco, que tú eres Dios. ¿No podemos pasar a esa etapa? No, pues ¿cómo voy a pasar, hermano? Pues si mire, ¿qué no ve mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi patrón? Amén. Cuando nosotros no sabemos, no entendemos, ni se nos sube al corazón que podemos ser usados, amén, en sanidades, en resucitar muertos, amén, tenemos obstáculos.
Amén. Tenemos obstáculos. Cuando nos damos cuenta que somos carnales, amén, tenemos obstáculos, porque nos damos cuenta que somos carnales, amén. Pero cuando entendemos que no es nuestra carne y que es Dios, entonces Dios obra en nosotros, amén. Díganme los obstáculos de todos los que andan afuera para servir a Dios. Todos. Oh, déjeme decirle, ellos ahorita se levantaron temprano y andan en la laguna. Otros andan con las familias haciendo unas carnotas asadas. Y otros también se levantan porque amanecieron bien. Amén. Entonces, si nosotros nos involucramos con ellos, vamos a andar como ellos. Y déjeme le digo, Eva, dice la palabra, sin Dios y sin esperanza. Amén. Porque el hombre se dedica a la satisfacción personal, pero nosotros no. Nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos una encomienda, y el Señor dice sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Amén. ¿Qué opera pues en los que están a mi alrededor, que no se congregan, que no temen a Dios? ¿Qué opera en ellos? ¿Operará alguna enfermedad? ¿Operará una desilusión? ¿Operará una falta de perdón? Amén. Santo Eso es la lepra. Amén. En ellos opera todo esto. Por lo tanto, no hay deseo de congregarse. Los deseos carnales les sobreabundan. Otra vez, les sobreabundan. Cuando algo sobreabunda, cubre. Y cuando algo cubre, ahoga. Y cuando te ahoga, te domina. Y cuando te domina, eres su esclavo. Amén. Amén. Si es así. Amén. Eres su esclavo. ¿A dónde quieres que vayamos, pecadito? Amén. A la derecha. Pues qué tal si también a la izquierda. Amén. ¿A dónde quieres que te obedezca? ¿Qué vamos a hacer hoy? Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no la tomamos en cuenta. Estoy hablando, amén, a todo tipo de persona. Y en este caso, amén, para usted que quiere ser crecido en Dios, para usted que quiere las cosas de Dios, Dios te puede usar en sanidad, en milagros, amén, en enfermedad, en cualquier cosa. Dios te puede usar. No menosprecies, no tu presencia, no tu manera de ser, sino que no desprecies la potencia de Dios que está dispuesta a revelarse en ti. Amén. Dios quiere manifestarse en ti. Amén. ¿Y tú quién quieres que se manifieste? Dice el 9, no tengan oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Amén. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Aquí le dice el Señor, amén, para aquellos que quieren caminar con dinero. Amén. Y preparado allá el lugar, si no hago, no voy, no como camino. Amén. Aquí el Señor nos dice, el obrero es digno de su salario. En este caso se está hablando de una obra, ¿qué? De Dios. Una obra de lo cual el Señor va a suplir. El Señor te va a guiar. Amén. Esto no es literal. Si en lo literal yo voy a algún trabajo de mecánica, yo cobro lo que es la mecánica. Amén. Pero si yo hago un trabajo de Dios, en Dios yo no le puedo poner precio, porque Él es el que tiene ya el tabulario de mi pago. Amén. Él lo tiene. Amén. Y yo lo conozco. Yo lo conozco. Un día vamos a hablar de ese tema. Hermano Isidro, ¿cuál es el del tabulario del pago de Dios? Póngalo ahí, porque a mí se me va a olvidar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 16. Ahorita vamos a volver ahí. Mateo, Marcos 16. En este libro aquí nos habla también, insistiendo lo mismo. Marcos 16. Aquí Jesús les da una palabra. Aquí son las últimas instrucciones de Jesucristo terrenalmente, pero ya en cuerpo glorificado. ¿Qué significa cuerpo glorificado? Que tenía todo el poder. Repito esta declaración, que ya tenía todo el poder.
porque mientras estaba en la carne, sujeto estaba a la autoridad de la carne. Amén. Pero una vez, hermano, Abraham, habiendo muerto la carne y resucitó, ¿qué se manifiesta en él? Poder de Dios, plenitud, seguridad, vida eterna, autoridad. Amén. Así es que hay para los del Hijo y los del Padre, y mejor me voy al Espíritu, pero a ver quién. Olvídese de eso. Amén. Una cosa, manifestaciones. Amén, aleluya. Amén. Así es que manifestaciones. El Hijo, amén, terminó entre 30 a 33 años, ahí terminó su labor y su manifestación, mas su obra hasta hoy está. Amén. Pero su manifestación como carne. Amén. Para si andamos extraviados en esa área, amén, tengamos cuidado de la doctrina. Escudriñe usted ahí. Aunque usted me vea aquí predicando, usted agarre la Biblia y léala y confirme lo que le digo ahora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces mire lo que dice aquí. Jesús en sus últimos días de manifestación, aproximadamente 40 días estuvo con ellos en cuerpo glorificado. Dice Jesús, ya para ascender al cielo. Este es el mismo momento, hermanos, que Mateo 28, 18, 19. Amén. Compara Mateo 28, 18, 19. Amén. Con Marcos, con Lucas. Compara el final. Amén. Y medita. Amén. Entonces dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El evangelio se nombra noticias buenas. Amén. Entonces, a nosotros los que creemos y creímos y estamos en la creencia y en la seguridad que Dios va a venir, a nosotros se nos da el mandamiento. ¿A quién? A nosotros. Hermano, pero es que tú tienes que ir, es que tú tienes que ir. No, yo tengo que ir. Amén. Ir por todo el mundo. Aquí ya no dijo, vayan a ¿dónde? A Jerusalén o a Israel. Dijo, por todo el mundo. Amén. Esto es para asegurar lo que leímos anteriormente, que era Jerusalén, pero ahora pasamos a todo el mundo. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay también, creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Hay para los que no creen el bautismo, que es bautismo por si acaso quieres y si te dan ganas. En ninguna manera. Aquí la base fundamental de la ascensión de Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El creyente lleva una comunión con Dios y a un pacto. ¿Cómo le hago para saber que yo estoy en el camino de Dios? ¿Cómo lo confirmo? Bautícese. Amén. Y usted toma el pacto de sangre de Jesús en el bautismo. Amén. Creer y ser bautizado. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que aunque se te llegó el evangelio y no creíste, eres condenado. Amén. Condenación quiere decir pagar. Amén. Entonces, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Amén. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús como Padre, Jesús como Hijo, Jesús como Espíritu. Dios está hablando. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Pero nosotros ponemos obstáculo a esta gloria de Dios que ahora se manifiesta para con nosotros. Ponemos obstáculo, no sea que, pues yo qué, pues cómo le hago, es que yo no tengo autoridad. Pues háblale a quien sí tiene autoridad. Amén. ¿Que no se nos ha delegado la autoridad? Desde que creímos al Señor está delegada la autoridad para llevar a otros lugares. Pero si tú no has hecho pacto con Dios, de todos modos Dios te puede dar autoridad. Amén. Para que tú y tu familia cambie. Porque Dios no está pensando en tu condición actual. Él está confiando en tu condición final. Amén. Y tu condición final y la mía son salvación en Cristo Jesús. La diferencia es que yo hice pacto con el Señor.
Y yo tengo la seguridad, yo que hablo, de que Dios sí puede oírme y que puede actuar conforme a su voluntad. Amén. Pero si tú eres nuevo, tú dirás, yo no sé qué hacer. Pues si tienes una necesidad, dile al Señor. Amén. Señor, sáname, bendíceme, sácame de esto y bendice a mi familia. Amén. Toma autoridad. Dice, sin obstáculos ni límites en la fe. Amén. Entonces, si tú a lo mejor estás enseñado de los dones espirituales, de las manifestaciones de Dios, déjame decirte, si en la ley se manifestaba el Señor para sanar, mayormente ahora en la gracia. Porque dice la palabra que Él llevó en la cruz del Calvario o en su cuerpo nuestras enfermedades. Amén. Y ahí dice también, amén, en otra lectura. Amén, entonces la estaba leyendo, no la apunté. Amén, para que se cumpliera la escritura. Amén, de que está escrito. Dice, porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. Amén. Le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué límite vamos a tener si nosotros creemos, si nosotros ponemos por obra que Dios nos puede usar para todo esto? ¿Qué limitaciones podemos nosotros tener a la hora de la fe? A la hora de agradar a nuestro Dios, a la hora de un problema, no tenemos ningún obstáculo. ¿Por qué razón? Porque toda esta gloria se manifiesta entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 12. El libro de Corintios 12 aquí nos manifiesta algo, ahora sí, nos manifiesta, nos revela los dones espirituales que Dios puede poner en ti o en mí o entre nosotros. Amén. Cuando se opera en una iglesia, se opera, amén, para que la iglesia produzca, crezca, se confirme, se afirme. Amén. Se toma en cuenta las habilidades de todos. De todos. Amén. El administrador lógicamente es el pastor, pero todos estamos participando de este crecimiento. Amén. No es único. Es que el diácono, es que el ministro, es que ya es ahí, no, ninguna manera. Amén. Si nosotros estamos acá, pero estamos viendo que en la música hay desorden, hermano Isidro, hermano pastor, hermano músico, mire, yo mire esto, no sé si esté mal o bien, usted juzgue, bye. Amén. ¿Me entiende? Hermano pastor, he mirado que usted está predicando de todas maneras, pero es mi idea. A lo mejor tiene que cambiar, tiene que mejorar o tiene que añadir. Hermano, pero es mi idea, hay con permiso. Amén. Todas esas habilidades que hay de Dios en usted me benefician a mí. Yo no sé si a usted le beneficia lo mío o lo de otro. ¿A usted le beneficia? A mí me beneficia lo suyo. A mí me beneficia sus habilidades, su sabiduría, su humildad, sus testimonios. A mí me beneficia sus oraciones. Amén. Entonces dice 1 de Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Ay, hermano, pues esto es algo terrible. Mucha gente ignora, y aún, hermanos, ministros, pastores, diáconos, maestros, ignoran de los dones espirituales. Yo lo que dice la Biblia, hermano, lo que dice la Biblia, eso le digo nomás. ¿Y qué me vas a decir, pues, de los dones espirituales? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué no dice la Biblia eso? Estoy esperando que me des respuesta. Merezco una respuesta de ti, maestro, pastor. Amén. Ministro, yo quiero una respuesta de estos dones. Amén. Si tú dices que te muestro la Biblia, explícame pues estos dones. No, hermano, es que estos dones, pues, los dones. Aleluya, otro tema. No. Amén. Los dones espirituales vienen siendo dones un regalo. Amén. Que está dado de parte de Dios en el hombre, para que lo ponga por obra. Aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición del presbiterio o de mis manos. Amén. Entonces el don es un regalo. Amén. Y cuando, aparte, no estamos en ese tema, pero cuando un ministro pone sus manos sobre un congregado, está depositando regalos, bendición, poder de Dios. Amén, amén. Sí, así es que tenemos que estar atentos en esta gloria. Amén.
Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo está diciendo aquí que se puede ignorar? Porque ellos estaban instruidos en la ley y ahora la gracia se tenía que manifestar con doctrina, con explicación, con libertad, para instruir al que era nuevo. Amén. Así es que dice, sabes que cuando eras gentiles, o sea, sin Dios, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo vamos a llamar a Jesús Señor? Podemos decir Jesús es el Señor, sí, pero no puedes decir Jesús es mi Señor si no eres guiado por el Espíritu. Amén. Aquí es donde entra el lugar donde dice Pedro, dice, probad los espíritus si son de Dios. Amén, hermana. ¿Usted puede declarar que Jesús es su Señor? Oh. Aquí, hermano, aquí estaba mi mesa, ya no está, era comedor, ahora es iglesia. Amén. Vinieron unos hermanos de cierta religión para no ofender a nadie. Amén. Y cuando le dije al hombre que se me puso a orar por él, digo, diga, levante las manos. Yo entendí lo que había en su corazón, dije, levante las manos. Él necesitaba sanidad espiritual, que necesitaba aceptar al Señor. Siendo religioso y enseñador y maestro, hermano, necesitaba a Dios. ¿Cómo ve usted eso? Le dije, levante las manos, hermano. Diga, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Jesús, yo quiero agradarte. Hermano, bajó las manos y volteó a ver a su alrededor y no pudo decir nada. ¿Qué espíritu traía? El espíritu del anticristo. Amén. No pudo decir, Jesús, eres mi Señor. Amén. Anótelo para su educación espiritual, en guerra espiritual. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Los dones espirituales vienen siendo habilidades para entender lo que hay alrededor de Dios para los hombres y lo que hay en los hombres, amén, que le afecta, para que Dios entre en ellos. Amén. Dice Pablo, lo oculto de su corazón se hará manifiesto. Amén. Entonces el don sirve para administrar a los nuevos, a los afligidos, a los enfermos. Amén. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, entonces si yo tengo una habilidad, pero no tengo la de la hermana o el hermano, ¿qué pasa? ¿Estoy corto? No, al contrario. Aquello de ellos me beneficia. Amén. Entonces cada quien tenemos que obrar y creer que Dios nos usa con sus habilidades de poder que se pueden manifestar en los hombres. Amén. No tenemos obstáculo, óigalo bien usted que escucha, no tenemos obstáculo para invocar la voluntad de Dios. Amén. No tenemos obstáculo. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. De las tinieblas a su luz. Ahora es el tiempo de declarar que soy hijo de Dios, de declarar bendición. Dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Amén. La sabiduría es que sepas hablar, pero de ciencia, ¿cuál es? Pues que hables revelación de Dios, cosas ocultas. Alguien te puede dar un consejo correcto, pero la ciencia es la que estudia cómo es Dios, es la que tiene la revelación, cómo es Dios. Amén. ¿Qué pasó el miércoles, hermano Adrián? ¿De qué se estaba hablando? Del huerto. Si no fuera ciencia, yo no tengo conocimiento. Eso se llama ciencia. Amén. Entender cosas que uno no sabe literalmente. Amén. Sabiduría es otra cosa, cómo acomodarte una cosa primero, la otra. Amén. Pero ciencia es la que investiga o la que Dios revela de lo íntimo de Él. Esa es la ciencia, no la ciencia literal, que la ciencia va aumentando. No estamos hablando de esa ciencia. Amén. Dice, y a otros
fe por el mismo Espíritu. Este don de fe quiere decir que él sí puede irse más en orden con Dios porque le entiende a Dios que puede hacer. Amén. En este caso es don. Alguien puede hablar con libertad de Dios, pero a lo mejor nosotros no. Pero podemos pedir a Dios que nos aumente la fe. Y la fe, que es el que tiene el don de fe, ese me ayuda a mí. Amén. Él tiene poder para decir: así Dios va a operar en tu vida. Mira, así como ahora te ves, te miraré en pocos días diferente. ¿Por qué? Porque Él está entendiendo de Dios. Amén. Y empieza a declarar las cosas que Dios va a hacer, que puede hacer en ti, que tiene poder. Amén. Dice: y a otros don de sanidad por el mismo Espíritu. El don de sanidad, ¿qué quiere decir? Si alguien está enfermo de algo, le restaura su lugar, su parte donde estaba enfermo, donde estaba con cáncer o lo que sea. Amén. Eso es sanidad, que restaura algo enfermo. Dice el 10: a otro el hacer milagros. La palabra milagro quiere decir que lo que no estaba, te lo pone. Amén. Amén. Lo que no tenías. Amén. Como por decir así, no es la misma sanarte un dolor que hacerte crecer un pie. Si te sana un dolor, ¿qué es? ¿Qué don es? Sanidad. Y si te hace crecer un pie, ¿qué es? Milagro. Milagro. Amén. ¿Me entienden lo que les digo? No es la misma. Aunque quede en el término general de milagro, de sanidad, pero es un milagro porque fue lo natural, fue, amén, movido a poder de Dios. Amén, amén. Amén, fue movido, entonces es un milagro. Amén. Dice: a otro profecía. El que habla en profecía, el que profetiza no es profeta, hermano Adrián. Amén. Pero el profeta tiene autoridad y ese es ministerio. ¿Me entiende lo que le digo? Yo no sé. Amén. Pero dentro del crecimiento profético, ahora sí, de un profeta, va a profetizar. Y como tal no se te dé el título, estás profetizando, estás preparando tu camino. Amén. Tu llamado lo estás preparando desde ahora. Amén. Por eso hay mucha perturbación en las iglesias. ¿Cómo que está profetizando y cómo que está diciendo que hagamos tal cosa? ¿Cómo que está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en un hermano que bien nos molesta? Amén. Ay, hermano, ¿por qué no estás honrando? Eso es lo principal, está molestando. La profecía, la revelación, la sabiduría que él está expresando es para que se tome con temor y temblor, no como enemigo. Amén. Amén. Entonces, cuando aquel hombre profetiza, cuando aquella mujer de fe habla, cuando aquel hombre dice en el nombre de Jesús, aunque hable de lejos, tienes el don, pero de lejos, no te preocupes, si no te invitan a orar de cerquita, en el nombre de Jesús, sea sanado, sea sanada. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Amén, porque tiene los dones. Tú estás obrando para Dios en tu lugar. No me invitaron, yo no hago nada. A mí no me importa que no me inviten. Desde mi lugar siempre he puesto por obra lo que Dios me ha enseñado. Amén, desde mi lugar lo he puesto por obra. Hermano Isidro, no pasa, hermano, no me importa. Amén, yo soy llamado, ¿para qué? Para paz, para libertad, para sanar. Amén, para echar fuera demonios. Señor me llamó para esto, no para quedarme en mi casa. Amén. Pero ¿qué pasa? Todas estas habilidades manifestadas en nosotros son para salvación. No es que nomás la palabra, no es que nomás la palabra, sí, nomás la palabra que tú tienes en tu corazón, lo que quieres poner por obra, pero la palabra bíblica no se limita a tu conocimiento. Amén. Aleluya. Dice el hacer milagros, a otro profecía. El que profetiza quiere decir que tiene el conocimiento en parte, amén, de lo que está pasando en el corazón de una persona, lo que le aflige, amén, lo que él no nos contó, o lo que le pasó en tiempo atrás, amén, o que hizo anteriormente y le viene un beneficio o una pérdida en el futuro. Amén. Y este don de profecía revela lo oculto de los hermanos. Amén. Aleluya. Repito, el ministerio de profeta, no vamos a entrar en eso, esa es otra cosa. Amén. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus viene siendo, fíjense bien, un espíritu. El primer espíritu que hay es el suyo de vida. Amén. Pero hay otros espíritus. Amén.
puede ser de enojo o ira, amén, de desorden sexual, de codicia, amén. ¿Quién lo tiene este espíritu? Yo no sé. Aquí llegamos a la iglesia y todos santos, amén. Pero ¿quién lo tiene? Ok, discernimiento. Palabra discernir es gustar, saborear, comprender, amén. El chef, ¿qué hace? La carnita, hermano, la mete a su paladar antes de masticarla. Empieza a sentir los sabores, los sazones, el cocimiento, amén. Él está entendiendo cómo fue preparada la carne y luego la empieza a comer y a saborear, amén, a deleitarse en eso. Entonces el discernimiento de espíritus le da a entender en qué condición está la iglesia, en qué condición está el pastor, en qué condición está un hermano, en qué condición, amén, qué es lo que está gobernando en él, qué es lo que le aflige, qué le está apartando de Dios, amén. Por eso entre nosotros hay dones espirituales, pero yo no sé qué don hay en usted, porque usted se lo ha guardado. No me van a creer, amén. Eso será en otro lugar, aquí no, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, a otro diversos géneros de lenguas, hermano, pero yo no creo en las lenguas. Yo no sé si creo o no. Si tú eres religioso, allá tú. Diversos géneros de lenguas, amén. El género de lenguas, amén, puede ser, según en Corintios 14, habla de las lenguas. Hay lenguas terrenales, lenguas angelicales y lenguas diabólicas, amén. Y en este caso, de lenguas terrenales, alguien puede hablar en francés, en italiano, X, amén. Como también puede hablar angelicalmente. Hermano, pero eso lo hablan los ángeles, sí, pero si Dios quiere usar a alguien, allá Dios. Dios puede santificarlo y usar sus labios, porque con otra lengua, amén, hablará este pueblo y ni aún así se apercibirán, amén, en otros labios, amén. Entonces, las lenguas, como ya leímos anteriormente en 1 Corintios 14, una lengua, cuando el hombre habla lenguas, tiene comunión con Dios y Dios le revela a él y a su espíritu. Pero cuando tiene discernimiento, amén, entiende lo que está hablando en la lengua y se convierte en profecía, amén. Lo que él está hablando en lenguas nos está beneficiando, porque él está rompiendo las ataduras de él primero y luego las de nosotros, amén. Él está ambientando divinamente este local, este lugar, amén. Pero aquí no callamos las lenguas, aquí las administramos. Aquí los dones no les ponemos obstáculo, los prosperamos, los dirigimos, amén. Entonces, ¿qué seguimos leyendo? A otra interpretación de lenguas, que hablábamos lenguas, interpretación, amén. Este don puede manifestarse en mí y yo no hablo lenguas, pero puedo entender lo que usted habla, amén. ¿Y quién lo hace? El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo, amén, el mismo Señor Jesús lo hace, Dios en nosotros, gloria a Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, amén. Y luego mire, fíjese aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, amén. Cuando en ti no hay un don que tú quisieras, pero en otros sí hay, honralo. Hermano, hablé lenguas, hermano, yo he sabido que usted interpreta. Dígame qué entendió, amén. ¿Qué entendió? Amén. Hemos operado nosotros, Señor, cuando a Dios le place, amén, porque es de Dios. Uno no puede estar interpretando, voy a interpretar qué lengua, no, es de Dios. Tú no estás eligiendo qué vas a interpretar, ni qué vas a discernir, tiene don de discernimiento de espíritu. Tú calla y cuando el Señor quiera usarte. Porque si tú piensas que vas a usar el don de interpretación de lenguas aquí y allá, amén, eso es andarte metiendo donde no te invitan. Amén. Y tú que tienes el don de discernimiento de espíritu, quieres discernir el espíritu de fulano y de sotano, eso es malo. Amén. Porque no se te da la autoridad hasta que Dios te revele, ven, aquí esto es así, 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 así. Amén. Pero yo he conocido hermanos que andan allá, hasta para hablar lengua, hermano, las practican. Y las practican no quiere decir que den rienda suelta a que siempre se hable con libertad, no.
oyen la de otros hermanos y empiezan ellos a declararla con su boca. Amén. Entonces, si toda esta gloria la tenemos entre nosotros, ayudándonos para salir de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, amén, de lo que yo tengo oculto que no te he manifestado a ti, tú vienes y me ayudas, me dices, hermano, miré en visión, tuve un sueño, hermano, entiendo su necesidad, hermano, ¿cómo le puedo ayudar? Hermano, aquí traigo esto para ayudarle, hermano, aquí le arreglé su carro, hermano, quiero hacer esto y esto otro, amén. ¿Por qué razón? Porque el don tuyo a mí me beneficia. Y el don que creo yo tener, a ti también te beneficia. Amén. ¿Por qué creen que muchos entre nosotros nos movemos diferente? Amén. Cuando ya tú a este tipo de dones le pones lo de la carne, estás usando tu don como lo usan las brujas, los hechiceros, los agoreros. Lo estás usando para tu beneficio, para dominar al que está delante de ti. Amén. Y esto es malo, porque ellos también tienen dones, pero a servicio de su padre, el diablo. Amén. El Señor reprenda. Amén. Entonces, tengamos por seguro, amén, que no tendremos obstáculos ni limitaciones para servir al Señor cuando pongamos por obra estos dones que se nos han dado. Amén. Y si alguien tuviera deseo de algún don, amén, nos vamos a preparar como iglesia, amén, para pedirle al Señor los dones. No quiere decir que nos los va a dar, ¿no? O sea, tenemos necesidad de otras cosas antes de los dones, amén, para que tú que oyes y juzgas carnalmente, yo te digo, no es mi interés los dones, amén, pero sí es necesidad ordenarlos, pedirlos y saberlos administrar, amén. Así es que yo te digo, si el Señor nos ha dado autoridad, tú que oyes, ministro, pastor, pon por obra, amén, lo que Dios te ha dado como autoridad para que ordenes, amén. No menosprecies, ministro, a aquel hermano que se levanta con gozo adorando al Señor. No menosprecies a aquel que se levanta con proyectos nuevos para la iglesia. Escúchalo, ora a Dios y entonces Dios dará la sabiduría, amén. Así es que aquí, como somos un solo cuerpo, no debemos nosotros estar menospreciando el don de alguien, amén, o también estarlo envidiando. Al contrario, si alguien tiene un don, bendígalo, dígale, Señor, yo también quisiera un don, no sé, Señor, me siento menos, amén. Pero acuérdense que tenemos también que salir de muchas debilidades carnales para limpiar este vaso, y este vaso sea usado, amén, por Dios, a su poder, a su gloria, a su misericordia, a su plan, amén. Pero queremos manipular a Dios. Déjeme decirle, hasta el día de hoy nadie lo ha podido manipular, amén, amén. Y si alguien lo ha manipulado, yo sí le digo que eso es imposible. Piensa en su corazón que eso hizo, amén. El mayor, el que se pudo enfrentar contra Dios, amén, le ha causado daños, amén. Para él le ha sido mal hasta hoy tenerse que enfrentar contra Dios, el enemigo, Satán, amén. Dios se ha levantado con poder contra él ahora entre nosotros. Dios siempre tiene poder, pero ahora Dios quiere manifestarse entre nosotros contra él, sus debilidades, sus maldades. Amén. Tenemos que dejarnos para que Dios nos use. No hay que estar en el pasado. Vamos a gastarnos la vida eterna. Si es que se gastaron, se puede gastar la vida eterna. Amén. Recuerde, yo voy a ser heredero de posesiones divinas. Y desde ahora yo digo, yo soy heredero. Amén. Yo soy hijo de un rey. Yo soy hijo del que tiene poder en toda la creación. Amén. Yo soy hijo de él. Soy embajador. Soy enviado. Amén. ¿En qué momento tú tienes la debilidad para pensar lo contrario? Hermano, pues que usted habla así, pues hablo, estoy hablando por ti. Si tú no conoces, yo estoy hablando y estoy poniendo palabra en tu boca de que así eres tú también. Amén. Y si otra cosa piensas que eres, yo te digo, textéale ahí, hermano, y si no pienso que soy diferente, voy a orar por ti. Amén. Porque estás en mucha debilidad de fe y de menosprecio. Amén. O inundado en el pecado, amén, inundado en la maldad, amén, la falta de perdón, amén. Así es que yo te digo, tú eres el vaso útil, amén, en el cual Dios va a poner sus dones. Diga,
yo soy vaso Yo soy vaso. útil para Dios. Útil para Dios. Amén. Así es que, mire lo que dice, vamos a leer de Filipenses. Filipenses 3. Aquí Pablo, amén, está hablando de sí. Pero mire lo que dice. No vamos a leer lo anterior, usted lo lee en su casa, amén. Filipenses 3:7 dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué significa esto? Amén. De que nosotros a veces nuestro apellido, nuestro renombre lo tenemos en mayor estima, pero Pablo dice, para mí no. Y ciertamente, dice el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, con amor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. ¿Cómo ganas a Cristo? ¿Cómo lo ganas? ¿Y qué? La excelencia, lo selecto, lo mejor. Y déjame decirte que lo mejor está en Cristo. Amén. Entonces toda nuestra manera de ser, nuestro vocabulario corporal, nuestro vocabulario del corazón, nuestro vocabulario real, amén, tiene que estar alineado en Dios para obtener la excelencia. Amén. Tú dirás, hermano, pero ¿cuándo la obtengo? Esfuérzate a partir de hoy. Ya lo pasado pasó, amén. Ya no se pudo, amén. Y si se pudo, gloria a Dios, te diré que ahorita en este momento estás rebosando de Dios, amén. Comprenderé, hermano, que tu palabra, amén, estoy diciendo con corrección, amén, tu palabra tiene poder. Si te has guardado en santidad, si te has guardado, has retenido tus miembros para no pecar, yo te digo, tienes poder para declarar gloria de Dios. Tienes poder, amén, para declarar autoridad sobre otros. Tienes poder para declarar sanidad, libertad en otros, amén. Yo te lo digo, amén. Así es que no te preocupes si no te dieron un puesto en tu iglesia. No importa si no te honraron a ti. Deja ya lo del mundo al mundo, lo carnal a lo carnal, amén. Lo divino es a lo divino, amén. Declara sobre personas bendición, porque personas como tú que se esfuerzan, amén, están en el reino de Dios enfrente. Amén, aleluya. Ahí vas enfrente, amén, combatiendo. Tú estás liberando, tú estás conquistando, tú eres sanador, el que porta sanidad de Dios a los demás, amén. Eso es lo que hace Dios contigo, porque en privado estuviste orando, en privado lloraste tus necesidades, en privado lloraste mis necesidades. Amén, Y sabes aleluya. qué me digo, tomaste autoridad. Papá en privado te miró, y en público disponte al Señor, amén, porque ahí el Señor te va a exaltar, amén. Santo eres Dios. Gloria a Dios, por la excelencia de Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ser hallado en Él. Oh, si buscas en Dios, vas a hallar a Pablo. Amén, ahí está Pablo. Así ser hallado en Él. Amén, ahí está Pablo. Porque Pablo ponía por obra lo oído y lo visto por el Señor y lo revelado. Gloria a Dios. Dice que es por la ley, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, amén, que es por la ley, hablando de las obras que tenían que hacer, el guardar el sábado, X, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, amén. ¿Y cuál es el tema? Sin obstáculos ni límites en la fe, amén. Entonces, dice, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús, amén. Nosotros tenemos ahora libertad de declarar, de hacer, de pensar, amén, de poner el reino de Dios en nuestras vidas, donde quiera que andemos, amén, con libertad, sin obstáculos. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Que sigue diciendo, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Dice, quiero hacer la voluntad de Dios y porque fui tomado por Él. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Tú no tienes obstáculos en tu fe para salvación. Tú no tienes ningún obstáculo. Amén. Si para ti es la enfermedad, no tienes obstáculo. Si para ti, amén, son cosas ocultas, va a haber quien las discierne entre nosotros. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, dígale, Señor, quiero ser usado por ti sin limitaciones. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Tú eres nuestra victoria. Tú eres, Padre, nuestro deseo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradarte a cada instante, Señor. Queremos exaltarte. Padre, hágase tu voluntad en nosotros. Mira, Padre, todas estas manifestaciones en los dones espirituales están entre nosotros. No lo negamos ni menospreciamos, Señor, nada de tu manifestación de esta manera. Padre, enséñanos a ponerlos por obra, a que otros también sean liberados, bendecidos a través de estos dones espirituales que has puesto en nosotros. Tú nos has dado autoridad, Señor, para hollar, Señor, serpientes y escorpiones, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre, para que no tengamos ningún obstáculo para servirte. Padre de la gloria, Señor, que ninguno se menosprecie en la carrera que ha tomado, Señor, de salvación. Oh, Padre, una carrera eterna. Que nadie, Padre, deje, Señor Jesús, esta carrera de justicia y de verdad. Hágase tu voluntad en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu amor. Bendigo, Señor, a todo aquel que está conectado, que está viendo el video, Señor, en vivo esto, Señor. Fortalécelos a cada instante. Gracias te damos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, buscar al Señor te va a dar salvación, beneficios eternos para ti y tu familia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.